Bueno, ante todo un saludo a los participantes del taller. Este es un taller que lo hemos denominado taller de evaluación de desempeño y tiene como objetivo revisar lo que hemos aprendido en la práctica de implantado el sistema de evaluación de desempeño. O en algunos casos también cuando por primera vez se va a hacer la evaluación de desempeño. Una de las cosas importantes cuando hablamos de una evaluación es que la evaluación fundamentalmente es un feedback en las dos vías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos la evaluación de un trabajador, siendo en este caso quien está hablando, el supervisor, no es que el supervisor le está haciendo la evaluación al trabajador en esa vía solamente, sino que en algunos casos el desempeño de un trabajador puede depender de las acciones del supervisor. Me explico. Por ejemplo, si nosotros no le damos las herramientas completas, si nosotros no hemos dado el entrenamiento, y cuando digo el entrenamiento es la explicación completa de la tarea, sus objetivos, qué es lo que se busca, qué es lo que se espera del trabajador. En muchas ocasiones el trabajador no tiene una comprensión completa del resultado que debe alcanzar. Entonces al momento, y lo vamos a explicar más adelante, al momento de hacer la evaluación, y cuando le damos la oportunidad que el trabajador explique por qué hay un determinado desempeño que no está a la altura de lo que nosotros esperamos, hay que darle la oportunidad al trabajador de que explique las causas de su punto de vista. Y allí puede aparecer información que para nosotros es útil. Entonces, la evaluación en primera instancia es un feedback en las dos vías, tanto del supervisor hacia el trabajador como del trabajador al supervisor. Otro aspecto muy importante de la evaluación de desempeño es que debe ser una reunión de evaluación cordial en la cual en todo momento nosotros estemos buscando que el trabajador mantenga o eleve su autoestima personal. Una evaluación en la cual, independientemente de cuál sea la característica que tenga la evaluación en términos de desempeño, si es bueno el desempeño o si no es tan bueno el desempeño, tenemos que conseguir que el trabajador no desmejore su autoestima, porque entonces la mejoría que nosotros estamos buscando no se va a lograr en la mejor forma posible, ¿no? Otro aspecto es, y siguiendo esta misma línea, es que el trabajador al levantarse de la reunión, de la silla de la reunión, debe salir motivado a vencer retos, debe ser motivado a lograr resultados, desempeños excelentes. Entonces, una premisa fundamental como introducción del taller de evaluación de desempeño es, en primer lugar, que es un feedback en las dos vías. En segundo lugar, que tenemos que lograr que el trabajador, terminada la evaluación, salga motivado para realizar las mejoras al desempeño, que puede ser mejoras desde un punto, desde un aspecto negativo, como puede ser una mejora desde un aspecto positivo. Después explicaremos más en detalle a qué me refiero acá. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Como dice aquí la lectura, es fundamentalmente un proceso en el cual se mide o valora el rendimiento global de un empleado tomando algunas referencias que pueden ser acciones esperadas, conductas y actitudes y comportamientos, y comparándolo con un criterio previamente establecido que puede ser la descripción de cargo, un perfil de competencias, un esquema de cultura, valores organizacionales o también objetivos, logros y resultados esperados. Y esta evaluación de desempeño debe ser durante un periodo de tiempo determinado. Aquí es importante señalar que la evaluación de desempeño no es solamente las fechas oficiales de la evaluación de desempeño. Yo siempre he dicho, sobre todo valiéndome de ejemplos prácticos como es en la salud. Cuando nosotros vamos donde el médico y el médico nos manda a hacer un examen de laboratorio, esa es una evaluación de qué tan saludables estamos, de cuál ha sido nuestro desempeño en términos de salud, ¿no? Y nosotros no podemos esperar hasta que me enferme nuevamente para ir a donde el médico. Lo ideal es que nosotros tengamos una rutina periódica de hacer seguimiento a la salud. Entonces, si nosotros lo hacemos eso, es cierto que es difícil en la práctica llevar este comportamiento, pero es lo que debería ser, ¿no? De nosotros estar haciendo un seguimiento continuo al desempeño en términos de salud. Entonces, igual aquí con la evaluación, ¿no? La evaluación de desempeño no es solamente las fechas oficiales de la empresa,
sino que debe ser una herramienta en la cual cada vez que nosotros tengamos que hacer un llamado de atención a un trabajador porque un desempeño o algunos hábitos están afectando ese desempeño y por lo tanto hay una inconsistencia entre lo que esperamos y lo que el trabajador está aportando, es un momento de hacer una evaluación. O sea que en otras palabras, entre los dos periodos de evaluación oficial de la empresa debería haber sucesivas evaluaciones de desempeño para efectos de que no tengamos solamente la visión inmediatamente anterior al periodo de evaluación. Todo esto lo vamos a ver más en detalle, pero quería precisar esto en la definición de qué es la evaluación de desempeño. Además, la evaluación de desempeño es una herramienta que tiene mucho más objetivo que simplemente calificar para hacer un aumento de sueldos, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones que siempre hacemos hincapié en las empresas, en que si bien es un mecanismo importantísimo, una referencia importantísima para hacer la evaluación, hacer los aumentos de los trabajadores, realmente en el fondo es un instrumento de mejoramiento del desempeño del trabajador. Debe estar centrado en eso. Ahora, que esta evaluación de desempeño más otros elementos de seguimiento en conjunto conformen una batería de referencia para hacer el aumento de un trabajador en las fechas oficiales de la empresa, no se le quita ese objetivo a la evaluación de desempeño. Pero fíjense las cosas adicionales. Miren acá. En primer lugar, mejorar las relaciones entre supervisor y subordinado. Por eso decía al comienzo que debe ser una reunión agradable, grata para el trabajador. Proporcionar retroalimentación, feedback al trabajador, eso ya lo mencionamos. Identificar necesidades de capacitación, o sea, en aquellos puntos en los cuales hay un desempeño por debajo de lo que nosotros esperamos, es posible que eso se deba a que el trabajador no tenga las competencias que se requieren para realizar la tarea y por lo tanto hay que hacer una formación. Entonces, es una oportunidad para identificar esas necesidades de capacitación, ¿no? Adecuar al trabajador al cargo. Por eso, y lo vamos a explicar más adelante, la evaluación de desempeño que nosotros estamos proponiendo en este taller, bien sea porque ya está instalado o porque se va a instalar el sistema, está basado en la descripción del cargo del trabajador. Otro aspecto es fomentar oportunidades de desarrollo en los casos en que haya transferencias y promociones. Es una herramienta importantísima de cómo es el recorrido de desempeño de un trabajador durante un periodo de tiempo, 1 o 2 años, por ejemplo, ¿no? Y que se presentan oportunidades de transferencias y promociones, es decir, el plan de carrera del trabajador. Entonces, esta es una herramienta importantísima para que el trabajador tenga claridad de la ruta a seguir y, por lo tanto, sus objetivos en términos de desempeño estén centrados en esa ruta de logros y mejoramiento de la organización que pudiera tener. Adaptar al trabajador a su medio ambiente de trabajo y asignar incentivos salariales o recompensas en función del desempeño del trabajador. Estas dos últimas ya las habíamos entonces mencionado. Fíjense esto bien importante en el sistema, ¿no? La puntuación que se le da a la evaluación sigue 5 posibles resultados del desempeño. Entonces tenemos inaceptable, regular, promedio, bueno y sobresaliente. En la parte de arriba, verán acá en esta parte de arriba, hay gráficamente para poderlo visualizar, ¿no? En inaceptable, esto es lo que nosotros esperamos. Fíjense que en todos está la figura blanca, es lo que debe ser. Y en las figuras de colores está el desempeño del trabajador. Entonces, ¿cuándo es inaceptable? Cuando el desempeño del trabajador está por debajo del deber ser, de lo que se espera, ¿no? Y aquí dice la descripción: continuamente tiene fallas en el cumplimiento de esta función, requiere supervisión y seguimiento permanente. Regular, eventualmente presenta fallas en el cumplimiento de la función, requiere supervisión y seguimiento cercano. Luego viene promedio, y voy a detenerme un poquito en esta parte. Aquí el desempeño real es igual al deber ser, ¿no? Aquí están las dos figuras iguales. Ahora, fíjense, nos ha costado trabajo en las organizaciones presentar el concepto de promedio o inclusive etimológicamente el concepto de mediocre. Siempre lo hemos visto como peyorativo, como ofensivo, pues decirle a una persona: tú eres un mediocre. Pero mediocre es un trabajador promedio que tiene estas características, fíjense. Desempeña la función a cabalidad de acuerdo a lo requerido.
necesita supervisión y seguimiento normales. O sea, este promedio es un trabajador que cumple sus 8 horas de trabajo, cumple las asignaciones que se le piden, pero no aporta nada más. Sencillamente hace estrictamente lo que le toca hacer y nada más. Entonces, hay una satisfacción básica porque realmente cumple con lo que se le pide. Pero si lo comparamos aquí con el que dice bueno, fíjense que aquí la figura de color está mayor que la figura blanca. Y bueno, dice, eventualmente el desempeño de esta función supera el nivel esperado y requiere poca supervisión y seguimiento. Fíjense que todo esto del seguimiento es permanente, cercano, normal. Aquí ya empieza a tener menor atención por parte del supervisor, menor requerimiento de seguimiento por parte del supervisor. Y fíjense ustedes aquí en sobresaliente, de manera sostenida, mientras que aquí es eventualmente, aquí dice de manera sostenida, su actuación supera el nivel esperado en el cumplimiento de la función, requiere muy baja supervisión y seguimiento, y esto es el nivel sobresaliente. O sea, en otras palabras, cuando nosotros sacamos una calificación de 3 en una función, no debemos desmotivarnos, ni tampoco podemos hacer un juicio negativo al trabajador. Él está cumpliendo lo que le corresponde hacer. Lo que pasa es que nosotros, mediante incentivos que le demos al trabajador, incentivos que pudiera ser el reconocimiento a sus ideas, a sus aportes, la motivación que logremos en él para dar más allá de lo que se le pide, empieza a tener las calificaciones de 4 o de 5. Este es el deber ser del sistema que hemos aplicado, el sistema que estamos proponiendo acá. Bueno, esto que tenemos aquí es el formato de evaluación, ¿no? Entonces, el formato de evaluación tiene en la parte superior todo lo que tiene que ver con la información básica. Quiero destacar que aquí está fecha de la última evaluación y aquí está la fecha de la evaluación en el momento que la estamos haciendo. Lo demás son los datos, el nombre del trabajador, el cargo o puesto de trabajo, a quién le reporta, quién es su supervisor, y aquí inclusive una breve descripción del puesto de trabajo, de los objetivos generales del puesto de trabajo, del cargo, ¿no? Que esto se toma de la descripción. Recuerden, insisto en esto, la evaluación va acompañada de que el documento guía para hacer la evaluación en el momento que la vamos a hacer es la descripción del cargo. Es posible que yo revise los objetivos de la función del puesto de trabajo al momento en que voy a hacer la evaluación, porque posiblemente cambiaron algunas cosas. Ahorita ustedes lo han visto cómo el país, la situación del país ha obligado a cambiar muchos objetivos de un cargo determinado. A veces se fusionan 2 cargos, por ejemplo. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, luego acá está el cuerpo de la evaluación propiamente. Después explico en detalle. Aquí están los ítems, fíjense que aquí hay 10. O sea, no quiero ser estricto en decir que no puede haber una 11 y una 12, pero hay que expurgar bien, ¿no? Hay que expurgar bien para efectos de que sean excluyentes una de otra. Luego aquí hay un peso. Aquí está la descripción que se toma, como les digo, de la descripción del cargo. Y luego aquí está la evaluación, o sea, los puntos de evaluación que ahorita en el otro cuadro lo explico bien. Y aquí están, esto es muy importante, aquí están los compromisos. O sea, cuando yo voy a donde, yo decía una vez en un taller de esto, le decía, imagínense ustedes que yo voy a donde el médico me manda a hacer un examen de laboratorio, y cuando le entrego el examen, el médico lo ve, lo mira y me da la mano, bueno, vale, mucho gusto, hasta luego. Y dice, bueno, y entonces ¿qué? No me va a mandar nada, ni un remedio, ni unas inyecciones, ni qué me tomo, qué hago. O sea, eso es lo que nos puede pasar si nosotros hacemos la evaluación y esto no lo llenamos. Aquí dice compromisos a seguir para mejorar el desempeño o para reforzar un buen desempeño. Aquí vienen compromisos de parte y parte. ¿A qué se compromete el supervisor? ¿A qué se compromete el trabajador? Inclusive, donde sea posible, hasta establecer la fecha de seguimiento. ¿Cuándo nos podemos reunir? Fíjense, no es lo mismo tratar la hemoglobina que tratar el ácido úrico o que tratar el colesterol. Entonces posiblemente las fechas de seguimiento que los ponga el médico son distintas. Cuando te tomes estos remedios que están acá, por favor me llamas o vienes a otra cita para revisar esto. La otra, esperemos 6 meses para ver cómo se comporta, porque cada
situación que queremos mejorar clínicamente hablando puede tener tiempos distintos. Entonces lo mismo acá. Aquí entonces está la efectividad, después les explico en detalle esto, y aquí está el puntaje. La firma del supervisor y la firma del trabajador. Bueno, quise destacar aquí en este cuadro, déjenme ver un momento hacia adelante. Sí, ok. Fíjense ustedes acá. Entonces les explicaba, aquí están los pesos. Eso quiere decir que nosotros vamos a ordenar la descripción del puesto de trabajo, la vamos a ordenar función por función de mayor a menor. Mayor con respecto a qué? Con mayor participación en el logro de los objetivos de la unidad. O sea, en otras palabras, aquí la 1 es la más importante. Luego sigue la 2, luego sigue la 3, la 4, la 5, hasta la menos relevante, vamos a decir. No quiero decir importante, sino relevante. O sea, en cierta forma dice que aquí hay 3 tramos, ¿no? Está 15, aquí está 10 y aquí está 5. En cierta medida, estas 5 primeras, son las que están más directamente relacionadas con la parte operativa del puesto de trabajo. Y aquí están más hacia la parte normativa, hacia la parte administrativa, podríamos decir, esta segunda parte. O sea, la primera parte es más operacional, esta es más administrativa, por decirlo de alguna manera. Luego acá, la evaluación. Fíjense lo siguiente. El peso, digamos en esta primera, fíjense que la primera tiene 15 de peso. O sea, en otras palabras, el desempeño va a estar en función, en otras palabras, no es lo mismo sacar 5 de una función que pesa 15 que sacar 5 de una función que pesa 5. Entonces, si una persona tiene 2 o 3 aquí y 5 aquí, no son los mismos resultados. Entonces, este 15 que está acá está dividido entre las casillas que están acá. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo califico 5, automáticamente este valor que está aquí lo asigno aquí como aporte. Él le aportó en su efectividad el peso de la función. O sea, si pesa 5, yo saco 15 aquí. Se logró todos los objetivos que estaban planteados acá. Luego tengo acá 14, tengo acá 12.9, o sea, todos los que están acá están, y aquí están estos gradientes que están acá. Cuando yo califico 2, sale el 3.8 para acá, cuando califico 3, hago el 7.5 para acá, cuando pongo acá 4, sale este que está acá. Entonces, y así sucesivamente. Y luego, todos estos que están acá suman, y esos aportes, ¿cuánto saqué? ¿Cuánto pasó de estos puntajes de contribución, que son méritos, suman la efectividad del cargo? Y después eso se traduce entonces en puntaje. O sea, aquí tienen un ejemplo como tal, fíjense. Esto es de un área de ventas, ¿no? Fíjense, lograr los objetivos de venta mensual presupuestados en cada línea de productos. Esa es la más importante para el logro de los objetivos de la unidad. Después dice aquí, mantener la cartera de crédito en los términos y plazos fijados en la política de crédito. Después hay otra que es mantener los niveles de distribución de los productos en los diferentes canales que conforman la cartera de clientes. Después la 4 dice cumplir con los programas de visitas establecidos en el itinerario previamente fijado. Luego está realizar labores postventa y asistencia técnica para verificar el desempeño de los productos. Después está acatar las normas. Fíjense que aquí es donde comienza lo más normativo, ¿no? Fíjense, acatar las normas y políticas fijadas por la empresa dentro del marco de la ética y la lealtad que exigen las responsabilidades del cargo. Después está cumplir con los procedimientos administrativos y de venta establecidos por la empresa. Cuidar su aspecto personal y tener buen trato con los clientes y compañeros, mostrando confianza en los conocimientos y un adecuado nivel cultural. La 9, participar activamente en los entrenamientos a fin de mejorar los conocimientos de carácter y las características de los productos que se comercializan. Integrarse y formar equipos de trabajo en un ambiente tolerante. Fíjense ustedes lo que yo les decía, que estas 5 primeras son como las más operativas, las que tienen que ver más directamente con los resultados, y estas son más normativas. Entonces fíjense aquí, calificó 5 y este 15 que está aquí sale para acá. Aquí calificó 3 y sale el 7 para acá. Aquí calificó 3, pero sale 6.5 porque el peso
es menor, sale 6.5, 4 sale el 8.8, 5 sale 10, 4 sale 7.1, 5 8.4, 5 7.3, 5 6.2 y 4 3.8. Cuando se suma todo esto, entonces se obtiene el 80 puntos. O sea que en otras palabras, del 100% que se esperaba. Fíjense que cuando hablamos de la descripción del cargo, el conjunto de funciones que tiene un trabajador es lo que requiere la empresa en función de sus resultados o en función de sus relaciones internas. O sea, en otras palabras, yo no puedo tener una persona que logre el 100% de los resultados operativos, por ejemplo, un programador de sistemas que sea A1 en programación y que entregue unas aplicaciones extraordinarias y que tiene una pésima relación con sus compañeros de trabajo, no cumple las normas de la empresa, que sería el primer bloque, hacer la tarea, y el segundo bloque, cómo lo hace. En otras palabras, aquí está toda la parte de aporte en conocimientos, como decía alguien, aquí está el coeficiente intelectual que aporta el trabajador, y aquí está el coeficiente emocional que aporta el trabajador, que son todos los aspectos relacionales como tal. Entonces, aquí quiere, bueno, entonces les decía, fíjense, debería ser, en función de los resultados que estamos diciendo, esto debería ser 5 todo. O sea, se requiere cumplimiento al 100% función por función. Cuando hay estos deméritos, como están acá, mantener la cartera de créditos en los términos y plazos fijados en la política de crédito, esos incumplimientos o le causan un perjuicio importante de pérdidas de clientes o insatisfacción de los clientes, o en otros casos hay que reforzar por otras vías el sostenimiento de la cartera de clientes. A lo mejor si el jefe ve que por el desempeño del vendedor se están cayendo los clientes, se están alejando los clientes, a lo mejor el jefe tiene que llamarlos. Le llama la atención al vendedor, pero él tiene, déjame, yo hablo con ellos para rescatar esos clientes que están descontentos. Eso es llenar estos vacíos. No sé si me estoy explicando bien, es llenar estos vacíos. O causan un perjuicio muy grande, o alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que complementar. Entonces, su aporte neto, en este caso, es 80.1. Y aquí está el puntaje. El puntaje es una relación muy sencilla. El puntaje es decir, si 5 corresponde al 100%, 80.1 ¿a cuánto corresponde? En este caso, es una regla de 3, corresponde a 4.01. Entonces, la calificación total de este trabajador es 4.01. Entonces, no sé si espero que me haya explicado suficiente. Una cosa importante es trazar el perfil. Trazar el perfil, porque esto es visual. Cuando yo le digo a un trabajador, mira, este es tu perfil, y el perfil debería ser una recta aquí. Entonces, cada vez que nos separamos de la recta, como en este caso, aquí hay que hacer algo. Otro aspecto importante que quiero señalar es que, igual que el médico, aquí hay 4. Entonces, yo no me voy a enfocar en que el 4 pase para 5. No voy a enfocar en que el 3 pase para 4. Entonces, ese es el primer foco de atención, ¿no? A veces nos pasa con el examen médico, que dice, mira, que hay algunos problemas, por decir algo, con el colesterol y con los triglicéridos. Estoy inventando porque no soy del campo médico. Pero vamos a suponer que el médico considera que es más importante la hemoglobina, es mucho más importante la hemoglobina que en la parte del colesterol y los triglicéridos como tal. Entonces, él va a atender, bueno, me disculpa que está sonando un poquito el teléfono, pero no me quiero levantar, ¿no? Entonces va a atender a aquellos donde están los 13 primero que donde están los 4 como tal. Aquí hay otro ejemplo que están más hacia el promedio, fíjense, más hacia el promedio, el aporte es de un 61.4. Bueno, aquí les muestro la hoja de evaluación, pero colocada en la plantilla de Excel, por eso hice el vínculo con Excel. Les recomiendo que la evaluación, el archivo de la evaluación, lo tengan en la plantilla Excel. Me explico. En algunos casos, bueno, si tenemos la facilidad de hacer la entrevista de la evaluación y con la disponibilidad de un equipo de computación, bien sea de escritorio o bien sea una laptop, bueno, lo hacen directo en la hoja de Excel. Pero si no, lo pueden hacer en papel, pero después hagan el vaciado en la hoja de Excel, ¿no?
Esto es importante porque cuando hagan las evaluaciones parciales entre los periodos oficiales, la que les estoy diciendo, en cada momento que se requiera hacer un seguimiento del trabajador, entonces tienen la facilidad de modificar, la calificación que tuvo en la evaluación anterior con el nuevo desempeño, bien sea en positivo o en negativo. Entonces fíjense, tomando en cuenta aquí el cuadro de las evaluaciones, fíjense ustedes que aquí, o sea, todo esto está calificado en 5 para efectos de mostrárselo, ¿no? Entonces aquí fíjense, como está en 5, los cuadritos pequeños que les había dicho pasan automáticamente al 15. Voy a hacerles un ejemplo acá. Fíjense, si yo cambio esta evaluación a 3 y coloco aquí el 3, fíjense que inmediatamente el cuadrito pequeño del 7.5 sale para acá. Entonces en el ejemplo anterior donde tengo el 5 de calificación, entonces si una persona saca 5 en todo, entonces aquí pueden ver la efectividad, que es la sumatoria de los méritos, da 100. Y lo que les decía, si 100 es el 5, es correspondiente a la nota 5, entonces obviamente el puntaje obtenido es 5 como tal, ¿no? Entonces, bueno, la forma de hacer la evaluación es el ejemplo que hice ahorita, ¿no? Entonces yo puedo calificar un 5, aquí puedo calificar un 3. Elimino acá. Aquí puedo calificar, digamos, otro 5. Aquí puedo calificar un 4. Aquí puedo calificar otro 4. Entonces fíjense ustedes que supongamos que las otras evaluaciones son de 5. Aquí tienen ustedes, fíjense cómo va colocando 87.6 de acumulación de méritos, de aporte, con lo que les decía. Y aquí tiene una calificación de 4,38, ¿no? Entonces aquí voy a anotar, lo puedo escribir, está hecho para que se pueda escribir el comentario en relación a los compromisos, más que comentar los compromisos. Fíjense una cosa muy importante, porque en las experiencias que he tenido, la gente tiende a poner aquí la justificación de la nota que colocan. Es 3 porque en algunas ocasiones, etcétera, etcétera. No, esa no es la idea. La idea es que aquí coloquemos el compromiso. Si esa persona la evaluamos con 3, entonces aquí debemos escribir qué cosas tenemos que hacer de parte y parte para efectos de que la calificación de 3 suba a una nota de 4 o a una nota de 5, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea de lo que les quería mostrar en esta parte, y recordarles lo significativo que es entonces tener esta hoja en el computador. Yo puedo aquí, fíjense, aquí tengo las sucesivas pestañas, aquí puedo colocar la fecha de esta evaluación, hago un copy, los que manejen Excel o no lo piden ayuda, aquí voy a ir colocando las fechas de evaluación, y aquí voy teniendo las diferentes evaluaciones, como les digo, entre fechas oficiales de la evaluación de la empresa. Entonces en su conjunto me da el récord en un periodo determinado, lo cual es un seguimiento bien importante y bien significativo. Bueno, ya dimos las explicaciones con respecto a el método de evaluación, el formato de evaluación y los criterios de tipo cuantitativo, que tienen que ver entonces con la puntuación que se da a los diferentes ítems que nos hemos descrito como funciones que están previstas en la descripción de cargo del trabajador. Vamos a dar ahora unas recomendaciones del proceso como tal de la evaluación, ¿no? Entonces fíjense, antes de la entrevista de evaluación es muy importante preparar notas y comentarios claves sobre actuaciones y resultados. O sea, en otras palabras, es una reunión que tiene que prepararse. No puede ser una reunión en la cual vamos a improvisar en el momento de la evaluación, sino que es muy importante que previamente nosotros hagamos una revisión de los antecedentes. Por eso, cuando hacía la explicación del formato, les decía que en la hoja de Excel era un instrumento muy importante para hacer evaluaciones periódicas entre fechas oficiales de la evaluación. Si esto se cumple, este es el momento para hacer una revisión de ese récord del trabajador con respecto a cómo han ido sus puntos de cuenta en materia de evaluación. Recuerden que entonces decíamos que pueden ser para llamados de atención, que pueden ser para sugerencias sobre cómo continuar mejorando el desempeño en función de cumplir con los acuerdos que se han hecho durante la evaluación, ¿no?
Otro aspecto importante a tomar en cuenta, y que también lo hemos venido mencionando, es lo que tiene que ver con la descripción del cargo como tal. Fíjense que hacíamos mucho hincapié en que el formato de evaluación tiene las funciones del cargo, esa es la descripción del cargo con sus funciones en particular, y el formato establece 10 funciones excluyentes. Y cuando decimos excluyentes, se refiere a que no es un desglose de una actividad, de una función, que la voy desglosando en sus subpartes. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos preparar los estados financieros mensualmente, y después esa es una función, y después decimos que otra función es preparar el estado de ganancias y pérdidas, otra función es preparar el balance general. Fíjense que las dos últimas están contenidas en la primera. Con que nosotros digamos preparar los estados financieros, ya estamos cubriendo lo que es la preparación del estado de ganancias y pérdidas y el balance general. Entonces, la descripción del cargo a la cual nos referimos es la descripción de las funciones excluyentes como tal. Cuando hablamos de tener 10 funciones, es porque los estudiosos y las estadísticas de investigación sobre la capacidad que tiene un trabajador para atender funciones excluyentes, todas rondan alrededor de que una persona normal no puede tener más de 10 funciones excluyentes. O sea, repito, insisto en esto, que cuando tenemos descripciones de funciones que tienen 15, 18, 20 funciones, hay que revisar porque normalmente son desgloses entonces de funciones, ¿no? Entonces, la descripción del cargo, en este segundo punto que mencionamos aquí, es importante antes de hacer la evaluación revisarla, por cuanto es posible que entre la fecha anterior y la fecha actual hayan cambiado las funciones del trabajador. Estamos ahorita en tiempos que son bastante difíciles desde el punto de vista laboral, y hay gente que se está retirando y gente que está entrando nueva a reemplazar a las personas que se fueron, y en muchas ocasiones ese es el momento donde se hacen reajustes de las funciones de la persona que va a entrar, o en otras ocasiones se va alguien y se redistribuyen las funciones de esa persona en otra persona que ya está trabajando en otra función. No sé si me explico. Tengo un cargo y le anexamos ese cargo a las funciones del trabajador que se fue. Entonces, al momento de hacer la evaluación, tenemos que revisar la descripción del cargo para ver si las funciones que están de la última evaluación se mantienen todavía. Otro aspecto importante antes de la entrevista de evaluación es preparar el momento de la reunión y preparar también el tiempo para hacer esa entrevista, ¿no? Y es muy importante entonces darle solemnidad a la entrevista. Esto quiere decir escoger un sitio tranquilo, escoger un sitio que le dé a la persona que vamos a evaluar como una garantía, llamemos así, o sentirse seguro de que va a tener privacidad al momento de estar hablando con su jefe, en este caso con su supervisor que le está haciendo la evaluación. Es muy importante entonces que el concepto de privacidad esté también enmarcado en lo posible, no atender llamadas telefónicas, que nadie entre a la oficina. Esto implica que le digamos a las personas, si soy el supervisor, al asistente o la secretaria de la unidad, o a los otros trabajadores, que por favor no interrumpa porque vamos a hacer una evaluación. Igualmente cancelar los teléfonos celulares en ese momento, y en lo posible buscar los mecanismos para que no nos pasen llamadas, ¿no? Otro aspecto importante durante la entrevista es tomar en cuenta lo que llamamos destrezas claves para la entrevista. Y son 3. En primer lugar, mantener e incrementar la autoestima del trabajador, que ya lo había mencionado al comienzo de la introducción, ¿no? Lo que buscamos aquí es que durante todo el tiempo de la evaluación el trabajador se sienta motivado, aunque nosotros le estemos haciendo señalamientos de desviaciones. Tiene que ser hecho de tal manera que no afectemos el autoestima del trabajador, porque si nosotros afectamos al trabajador, va a ser muy difícil que tenga una disposición de mejorar cuando sale desmotivado, cuando sale afectado de la reunión, ¿no? El segundo lugar es escuchar y responder con empatía durante todo el proceso de la evaluación, obviamente respetando los momentos, ¿no? de cuando dar la oportunidad, pero tiene que ser muy claro el momento. Si yo le hago una exposición de una deficiencia en el cumplimiento de la función, al terminar
tengo que darle la oportunidad al trabajador que explique, en su opinión, cuáles han sido las causas de ese incumplimiento, de esa desviación, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer escuchando y respondiendo con empatía. Con empatía, recuerden que significa entender la posición del trabajador. No verlo desde la perspectiva de nosotros, sino desde la perspectiva del trabajador como tal. Y escuchar es escuchar gestualmente. Escuchar no es solamente quedarnos callados, sino con la mirada y con la postura de nuestro cuerpo, darle a entender al trabajador que realmente lo estamos escuchando. Y por último, otra de las destrezas claves importantes es pedirle ayuda al trabajador sobre cómo mejorar su desempeño. O sea, si hemos visto una función que no ha estado en el mejor nivel de desempeño y ya lo hemos discutido con él y estamos claros como tal, entonces es muy importante allí que le digamos al trabajador cómo piensa él que puede mejorar su desempeño, ¿no? Porque quien se prepara su medicina, digamos así, le tiene mucho más confianza, mayor seguridad de que, digamos, la va a seguir, se la va a tomar, en el caso haciendo la analogía, ¿no? Entonces, cuando el trabajador dice, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, estamos ganando la certeza de que él va a hacer el intento de cumplir esos pasos, ¿no? Por supuesto, durante este proceso tenemos que ir ayudando, ¿no? Ayudándolo con tips para que él pueda tener soltura en expresar. Recuerden también que a veces el trabajador se siente un poco tímido en estas reuniones de evaluación, entonces tenemos que darle también confianza para que tanto en la explicación, en el punto 2 lo que decíamos de una desviación, como para pedir ayuda de cómo mejorar eso, tenemos que crearle un ambiente motivador para que se siente confianza y pueda hablar con plena seguridad. Ok, recomendaciones también durante la entrevista, ¿no? Bueno, hay que destacar los aspectos positivos del desempeño en cada función. O sea, como les decíamos al comienzo, no es una reunión para castigar ni para señalar solamente. Necesitamos identificar situaciones para que las situaciones deficientes se puedan convertir en oportunidades de mejora. Eso es muy importante. Fíjense que en este punto también quiero resaltar que cuando hablábamos de preparar la reunión, para justamente señalar los aspectos positivos y también los aspectos negativos, esto tiene que ser documentado. O sea, no pueden ser cuestiones ambiguas. Después lo vamos a señalar más adelante. Entonces, hay que destacar esos aspectos positivos y tenemos que estar claros nosotros en ese inventario de cosas positivas del trabajador, ¿no? Fíjense que cuando les mostraba yo el formato, cada función de las 10 funciones del formato tiene la oportunidad de evaluarse por separado. Eso también es muy importante que el trabajador lo detecte, que cuando hay una función que está muy bien, o sea, ha sido desempeñada adecuadamente, él sienta que le estamos dando un reconocimiento por eso. Y cuando pasamos a una siguiente que no está en el mismo nivel de la anterior, él lo va a entender porque ya la primera, que él sabe que efectivamente ha hecho un esfuerzo y ha mejorado y tiene un buen desempeño, se le reconozca, ¿no? El segundo punto ratifica lo que les venía diciendo, ¿no? Especificar al trabajador que la sesión no es para aplicar medidas disciplinarias, sino para convertir esto en oportunidades de mejora, ¿no? Aquí está el punto que les decía, ¿no? Ser tan específico como pueda para evitar ambigüedades. Me refiero aquí en este punto. Con esto me refiero en que cuando le decimos a un trabajador que ha tenido problemas de responsabilidad que han afectado su desempeño, eso lo tenemos que expresar muy claramente. Déjenme decirles que las oportunidades en que yo cuando trabajaba en las empresas fui evaluado, una de las cosas que me sentía muy incómodo al momento de terminar la evaluación era la parte de las ambigüedades. Hablar de, por ejemplo, que te falta responsabilidad, eso tenemos que describirlo bien. ¿Qué significa irresponsabilidades, ¿no? Y lo tengo que decir, irresponsabilidad, me estoy refiriendo entonces a, por ejemplo, entregar un trabajo tardíamente a la fecha que nosotros habíamos acordado, o entregarlo con una calidad que genere inconformidades, ¿no? Porque no ha sido hecha con toda la preocupación para que se cumplan los objetivos planteados en el trabajo.
Entonces, a eso es a lo que nos referimos de evitar ambigüedades. Otro aspecto también que puede relacionarse con esto es hablar de eventos que no sean cuestiones históricas ambiguas. Por eso los seguimientos entre fechas de evaluación oficial son muy importantes, porque cuando hacemos un llamado de atención a un trabajador y lo llamamos a la oficina y eso lo consideramos parte de la evaluación, eso va quedando como récord. Entonces yo le puedo decir, fíjate que nos hemos reunido en los últimos 3 meses nos hemos reunido, por ejemplo, 4 veces hablando del mismo tema, en la fecha tal, tal, tal y tal. ¿Te acuerdas de esas reuniones? Y si en esas reuniones, inclusive, como lo vamos a hablar posteriormente, los acuerdos los firmamos de parte y parte, o sea, el trabajador los anota o preparamos una minutica después de la reunión con los acuerdos, o en la parte del formato donde dice los acuerdos, fijamos fechas y esa hoja de evaluación la debe tener el trabajador también. Todo eso va disminuyendo la posibilidad de que caigamos en ambigüedades. Lo último, centren sus comentarios negativos o positivos en el desempeño y no en los atributos personales. Esto lo vamos a estar también refiriendo más adelante. Y tiene que ver con no confundirnos, no confundirnos con, por ejemplo, es que tú conversas mucho, pero no logramos vincular el que converse mucho con sus problemas de incumplimiento o faltas en el desempeño del trabajo, ¿no? Yo quiero contarles aquí para ilustrar un poco toda esta parte, estas recomendaciones, de una vez cuando yo trabajé en Polar y tuve una secretaria que era muy eficiente, ¿no? Y en una oportunidad yo le mandé a hacer un trabajo que tenía que entregarlo a las 12 del día. Yo tenía que entregarle el trabajo y le dije que me lo entregara a las 11 de la mañana. Para efectos iba a hacer revisión y complementar para poderlo presentar a la gerencia general. Y eran como las 10 de la mañana y yo la veía a ella de oficina en oficina. No la vi montada en el trabajo que yo tenía que recibir de ella, ¿no? Y entonces le llamé y le dije, mira, estoy preocupado porque no te he visto haciendo el trabajo y recuerda que es a las 11 del día. Y me dijo, ¿qué horas son, jefe? Digo, son las 10 de la mañana y por eso la preocupación. Son las 10 de la mañana, usted me dijo 11 de la mañana. Si a las 11:05, 11:02, yo no le he entregado el trabajo, usted tiene derecho a llamarme la atención. Mientras tanto, espere que sean las 11 de la mañana. Bueno, fue un poquito incómoda porque era una persona de ese estilo y efectivamente a las 11 de la mañana me entregó el trabajo. Y entonces yo me puse a buscar a ver si había fallas en el trabajo. Cuando decimos desempeño es eso, en el cumplimiento de todas las expectativas no encontré nada, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con centrarnos en el desempeño y no en los atributos personales. A lo mejor la vimos que ella, de hecho, era muy locuaz, muy conversadora, pero era muy cumplidora de sus cosas, ¿no? Entonces, no puedo ponerme a hablar de aspectos personales, como decir, es que te mueves mucho del escritorio, es que no te veo ahí todo el tiempo, y resulta que su trabajo es eficiente. Entonces, si la función se está cumpliendo a cabalidad, tenemos que separar esos aspectos, y si vamos a hacer una corrección de esto, después lo vamos a ver al final. Bueno, tenemos un tema de hábitos que tenemos que, salvo que lo vinculemos con un efecto en desempeño, tenemos que trabajarlo por separado. También, bueno, aquí viene este punto que tiene que ver reforzando lo anterior. Evitar evaluar criterios que no son de desempeño. Entonces, utilizar otros criterios diferentes a conductas, actitudes o comportamientos para realizar la evaluación es exactamente a lo que me refería anteriormente con el ejemplo, ¿no? Otro aspecto a evitar es los errores del promedio. Algunos evaluadores evitan dar calificaciones muy altas o muy bajas, entonces se centran en el punto medio, ¿no? Y cuando decimos el 3, recuerden que el 3 es el cumplimiento de la función a plena capacidad, solo que no hay un agregado adicional por parte del trabajador, como lo explicamos en la hoja de evaluación, ¿no? Entonces, yo tengo que ser muy honesto con el trabajador, y si el desempeño está por debajo de ese nivel esperado, normal, tenemos que decirlo, y si está por encima, tenemos que reconocerlo. O sea, las calificaciones por debajo de 3 o por debajo de 4 tienen que representarse, tienen que mostrarse, tienen que discutirse con el trabajador. La permisividad. Algunos evaluadores son movidos por el deseo de agradar y conquistar popularidad, y entonces son generosos en las evaluaciones, ¿no? Yo entiendo que en muchas empresas la evaluación se utiliza para los aumentos, ¿no? Y entonces se tiende mucho a calificar
favorablemente para que el trabajador pueda recibir un ingreso adicional, ¿no? Eso tiene, por un lado, bueno, sí, ayudamos al trabajador, pero por otro lado, no estamos dando la oportunidad de mejorar. Y eso a la larga va a traer sus consecuencias, ¿no? O el otro caso es evitar la inflexibilidad, que es que algunos evaluadores son movidos por el deseo de imponer un grado alto de respeto y distancia, y entonces califican bajo para mostrar como mayor autoridad, como mayor que, que, que te sientan por temor, o sea, que te respeten por temor. El otro aspecto que tenemos que evitar es la inmediatez, que es la tendencia a evaluar eventos cercanos. O sea, en otras palabras, si una evaluación oficial se demora 6 meses en realizarse entre una y otra y no hacemos ninguna evaluación parcial, hay una tendencia natural a que recordemos los eventos de la semana anterior o del mes anterior al que estamos haciendo la evaluación. Entonces, generamos una frustración muy grande en un trabajador que durante mucho tiempo, los meses anteriores, ha estado trabajando bien, cumpliendo con todo, y por alguna circunstancia particular, en el último mes o en la última semana, ha decaído, y entonces centramos todo el peso de la evaluación sobre esas fechas y no sobre las anteriores. Y eso se puede manejar. Eso se puede manejar justamente diciendo, mira, los 3 meses anteriores yo he venido haciendo un seguimiento, tú has estado muy bien, pero en este último mes o en esta última semana he visto que tus circunstancias han ido modificándose, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, estoy viendo que los trabajos no están entregados a tiempo, que no vienen con la calidad que se acostumbra. Entonces, eso hace que nosotros evitemos la inmediatez. La inmediatez, me refiero, es que sea el único factor para evaluar los eventos anteriormente cercanos a la evaluación. El otro es el error de halo, ¿no? El error de halo significa que la evaluación del trabajador se haga sobre un rasgo específico y eso influye en la evaluación de otras características. No, normalmente esto ocurre cuando hay un evento muy importante que afectó el desempeño del trabajador. Vamos a suponer, entró un trabajador nuevo y con el trabajador nuevo se conocían ya porque habían estudiado juntos, y entonces toda esa conversadera, falta de atención al trabajo, afectó el desempeño en ese periodo en particular, ¿no? Nada más en ese periodo en particular, y a lo mejor con una función específica, con una tarea específica. Entonces, ese factor de estar conversando en las horas de oficina lo utilizamos como criterio para estar en las siguientes funciones que vamos a evaluar, estar como que tomando ese factor negativo, ¿no? Voy a ilustrar un poquito esto y me voy a salir de la evaluación laboral, ¿no? Muchas veces en las partes académicas ocurren con un buen estudiante, porque el efecto de halo no es solamente negativo, ¿no? Sino que un buen estudiante normalmente saca buenas notas y de repente comienza a presentar trabajos o evaluaciones que están por debajo del nivel esperado. Pero como él ha sido muy bueno siempre, entonces el que haya sido bueno al comienzo lo trasladamos, entonces debió ser que le pasó algo y le justificamos, y resulta que la persona está decayendo en su desempeño de manera contenida, continuada y sostenida. Eso es lo que se llama el efecto halo. En sentido negativo es al contrario, ¿no? Que un estudiante que por alguna circunstancia viene con nota baja comienza a mejorar porque comienza a ser consciente, o sea, de las responsabilidades, fue a un taller y lo motivó el taller, no logramos entonces que los eventos anteriores se eliminen, sino que los seguimos manteniendo y seguimos dando cuando el trabajador haya mejorado. Espero que me haya explicado bien en ese punto del error de halo, ¿no? El otro aspecto a evitar es el error de extremos, que es la tendencia a valorar al trabajador de manera o demasiado alta o demasiado baja. Entonces, no hay como términos medios, ¿no? Este sería el contrario del de los promedios, este es irnos a los extremos. Y el error de similitud, cuando el evaluador considera especial, esto es muy importante, ¿no? Cuando el evaluador considera especial aquellas cualidades que perciben en sí mismo, bien sean positivas o negativas, ¿no? Aquí quiero ilustrar esto con un ejemplo personal, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la maestría, llegó un profesor a clase y nos dijo que 20% de la nota final era la participación que durante el semestre o el trimestre tuviéramos en clase, ¿no? Y dijo que esa participación en clase de preguntas y todo esto era que nosotros íbamos a evaluar que las preguntas que nosotros hiciéramos en clase fueran
preguntas o intervenciones inteligentes. Y entonces, yo recuerdo que yo le preguntaba, cada vez que íbamos a hacer una pregunta, siempre le decíamos al compañero, ¿tú crees que esto es inteligente? Lo que voy a preguntar. Y resulta que muchas veces son que aquellos aspectos que a él le costaron mayor trabajo o que él consideraba que eran cosas inteligentes, eran las que él le daba atención. Y las que no, desde su perspectiva, no les daba atención. Y resulta que no es la atención de él, es la atención mía como estudiante la que tiene importancia allí, ¿no? Entonces a eso nos referimos con los errores de similitud, que es considerar entonces que aquellas cosas que para nosotros son importantes, le damos importancia, y las que no, para nosotros no son importantes, no le damos importancia. Entonces eso hay que evitar. Unas recomendaciones, podríamos decir recomendaciones finales, ¿no? Es resumir y argumentar todas las observaciones y cuestionamientos y aspectos a corregir desde el comienzo de la entrevista hasta el final con los acuerdos. O sea, al terminar la entrevista, nosotros debemos hacer un resumen de lo que fue la entrevista como tal. Pasearnos rápidamente por las observaciones positivas y negativas, por cuando decimos pedir ayuda, toda esa participación del trabajador, y finalizar entonces con los acuerdos. Entonces, los acuerdos son estos, y aquí es donde les recomiendo que sería bueno tomar notas, ¿no? Y que nosotros hasta le demos una hoja en blanco al trabajador para que él pueda anotar allí las cuestiones, y después inclusive darle una copia de la evaluación donde estén los comentarios, los pasos a seguir, ¿no? Qué es lo que se va a hacer con aquellos aspectos negativos, y qué se va a hacer con los positivos, cómo mejoramos más, cómo aportamos más. Entonces, eso es muy importante allí. Entonces, orientar al empleado de cómo corregir lo deficiente y de opciones, establezca una agenda de mejora, ¿no? Los aspectos favorables, destáquelos al final para cerrar la entrevista en positivo. Y no olvide motivar y reafirmar al trabajador en aquellos aspectos que ciertamente merecen reconocimiento para mantener esta actuación. Logros que agregan valor en el área del trabajo y de la organización, contribuciones con ideas, inclusive aspectos de mejoramiento que ha tenido. Tomar en cuenta cuándo fue los puntos de inflexión de cuando él venía con un bajo desempeño y comienza a tener mejores desempeños. Todo eso lo debemos, al final de la entrevista, lo debemos destacar para que él se vaya con esa motivación. A eso es a lo que nos referíamos cuando decíamos elevar el autoestima del trabajador y que él se vaya con el autoestima en alto, ¿no? Y por último, destacar nuestra disposición para ayudarlo en los aspectos que sean necesarios. Yo creo que una de las cosas que reflejan el éxito de una evaluación es cuando el trabajador considera muy importante conversar con nosotros y hacernos preguntas sobre si nos hemos dado cuenta que ha mejorado. Eso es muy importante. O si en el plan de mejora que hemos establecido, en la parte derecha del cuestionario donde decíamos que estaban los acuerdos, si tiene dudas con los acuerdos una vez que los va a poner en práctica, que tenga la confianza de venir a decir, mire, estoy tratando de aplicar lo que acordamos, pero me he encontrado con estas dificultades que al momento no las había visto. Tenemos que dejar esa puerta abierta para que el trabajador tenga la confianza de venir a nuestro sitio de trabajo como supervisores y exprese esas ideas una vez terminada la evaluación. Bueno, fíjense una cosa que quiero mencionarles también acá, ¿no? La evaluación tiene una relación importante con la madurez para la tarea. Voy a hacer una explicación acá. Fíjense este cuadro que está acá. Este es un cuadro desarrollado por Blanchard y tiene que ver con la supervisión situacional. Cuando situacional es cuando me refería de poder atender trabajador por trabajador, ¿no? Con sus características que no son iguales, los caracteres son distintos, las conductas son distintas. Nosotros tratamos de homologar, pero tenemos que partir de las diferencias también. Entonces, fíjense, esto que dice aquí madurez para la tarea es la madurez laboral, no es la madurez personal, sino la madurez laboral. Y aquí son dos escalas. Aquí está la relación supervisoria, o sea, qué tanto tiene el supervisor que atender al trabajador. Y aquí está la madurez para la tarea. Y estas dos están en función. O sea, en otras palabras, fíjense que son inversas, ¿no? Mientras que a medida que yo estoy en más alto en la madurez, la relación supervisora es más baja. Y por el contrario, a medida que la madurez es más baja, la relación supervisoria es más alta. O sea, en otras palabras, cuando un trabajador está en situación S1, por ejemplo, está nuevo en el cargo, está recién entrado a la empresa,
La madurez para la tarea es baja. Todavía no tiene todo el entrenamiento, todo el conocimiento, no ha adquirido la cultura del trabajo en equipo de la unidad, etc. De tal manera que el supervisor no puede dejarle grados de libertad al trabajador con respecto a las tareas que tienen que hacer. O sea, tiene que asignarle más direccionalmente lo que tiene que hacer. Fíjense que cuando pasa al segundo estadio, que es un S2, entonces la madurez pasó de B1 a M2. Ya el trabajador conoce la cultura, el estilo de la organización, ya ha tenido un nivel de aprendizaje determinado. Suponte que estamos hablando de 6-8 meses en el cargo. Entonces ya pasa a S2. Entonces la relación del supervisor pasa a este nivel. Y estamos hablando de que ya yo le explico al trabajador. Cuando digo persuadir significa explicar lo que yo quiero que se haga y darle las razones de por qué. Mientras que aquí no explicamos mucho las razones. Es un poco más direccional las cuestiones, ¿no? Aquí ya comienzo a explicar un poco más. Y aquí le doy participación, le pido su opinión. Él puede inclusive hacerle cambios, sugerir cambios que pueden ser beneficiosos con respecto a lo que yo tenía como supervisor previsto, ¿no? Y aquí estamos en el último, que es S4, en la cual ya hay una alta madurez para la tarea, y entonces aquí ya hay una delegación. Fíjense lo importante de esto. Esto quiere decir que yo no me puedo equivocar. O sea, en otras palabras, si un trabajador tiene madurez 4 para la tarea, yo no puedo ejercer una supervisión alta a un trabajador que es S4, porque lo voy a fastidiar. O sea, él sabe hacer la tarea, la hace bien, y si yo estoy encima, lo que voy a es interrumpir. Y ahí es donde yo comienzo a matar las iniciativas, ¿no? Porque si yo aquí comienzo a que yo soy el que digo, yo soy el que explico, yo soy el que le digo qué es lo que tiene que hacer, a que esto no se discute, esto no nada, y lo voy a hacer aquí con una persona de madurez S4, sencillamente pues él va a tener comportamientos de S1. Bueno, entonces dígame qué es lo que tengo que hacer. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, por eso se llama situacional. De acuerdo a los estadios de madurez, yo tengo que ir como supervisor moviendo, ecualizando entre alta y baja. Entonces, esto es muy importante al momento de hacer la evaluación. Voy a explicar otros aspectos aquí importantes con la evaluación, ¿no? Yo sé que en el conjunto de la empresa hay un aprendizaje para utilizar estos instrumentos, pero quiero enfatizar cosas aquí. Voy a regresarme a la lámina anterior. Fíjense lo siguiente. Cuando una persona es de comportamientos como este gráfico que está acá, un resultado de 80, porque vamos a suponer que estos 13 ya están en 4. Y esta es una persona candidata a seguir mejorando posiciones dentro de la estructura de la organización. O sea, en otras palabras, está desarrollándose dentro de su plan de trabajo. Entonces, esta persona que obtiene 5 y 4 acá, y el 80-90% de desempeño, cuando yo lo promuevo a otro cargo, primero vamos a verlo de manera simplista. Es posible que el desempeño arrancando se parezca más a este, por lo que les decía anteriormente del nivel de madurez. Cuando le digo madurez, el conocimiento de la tarea, el conocimiento de la relación. Voy a ilustrar esto. Mi primer trabajo fue en una empresa multinacional con Aluminios Reynolds International, una empresa americana en Colombia. Y todas las cosas allá eran muy directas. O sea, yo en esa época estaba estudiando y yo hacía un reporte que salía de mi escritorio para Estados Unidos sin pasar por mi jefe. Él tenía toda la confianza, nos había dado toda esa... nos había llevado una madurez 4, digamos así, a una supervisión baja por parte de él. Y eso nos responsabilizó. Cuando cambié de esa empresa, me fui para una empresa europea, Eternit, que estuvo aquí también en Venezuela, la cosa era totalmente distinta. El jefe tenía que ver todo, el que firmaba, todo. Entonces, entender ese cambio cultural a mí me costó mucho trabajo, sobre todo en esas etapas en que yo estaba muy joven y con inexperiencia, eran mis primeras experiencias laborales, ¿no? Entonces, es posible que mi desempeño, que en Reynolds era muy bueno, en esta empresa empezara a ser más hacia el promedio, más hacia lo que llamamos en el buen sentido de la palabra mediocre, mientras entendía cómo era la cultura de la organización. Aquí había todo que escribirlo, todo había que pasarlo, había toda una formalidad, una burocracia que me hacía en cierta forma relativamente medio incompetente, digamos así, ¿no? Entre calificaciones por aquí, hasta que yo entienda la cultura, me adapte a la cultura, y entonces mi madurez en esa empresa
se vuelve equivalente a como la tenía en el otro sitio y comienza a trabajar en 4 o 5. Ahora, lo que sí es importante señalar es que cuando se presentan esos casos de promociones, yo tengo que entender que voy a esperar un comportamiento por acá, de 3. Pero si voy a hacer la evaluación, si voy a hacer la evaluación, esa calificación de 3 es equivalente a un 5. O sea, es equivalente, a ver si me explico bien. Yo sé que él no lo va a entregar los trabajos totalmente bien, totalmente con todas las características. Tengo que darle apoyo. O sea, por eso aquí fíjense que de dirección la relación supervisora es alta. Él va a consultar mucho, va a preguntar mucho, que yo voy a tender a decir que eso es un 3. Una supervisión mucho más dedicada. Hay que hacer correcciones a los trabajos, hay que todo eso. Pero en función de su curva de aprendizaje, eso es un equivalente a un 5 o a un 4. Esta persona está haciendo todo un esfuerzo. Lo que yo tengo que hacerle seguimiento es a cómo va mejorando. Por eso yo siempre he dicho, apartándonos un poquito del tema, que los periodos de inducción, cuando un trabajador entra a la empresa o cuando hace una promoción, y damos 3 meses, por ejemplo, de ese periodo de prueba, llamemos así, no la legal, sino la interna dentro de la empresa. 3 meses para ver cómo es el desempeño del trabajador en el cargo como persona nueva. Yo debería establecer objetivos periódicos, o sea, en primer lugar, mensuales, que espero en el primer mes, que espero en el segundo mes, que espero en el tercer mes. Y luego fraccionar el mes, que espero en la primera semana, que espero en la segunda semana, en la tercera, en la cuarta semana. E ir haciendo un seguimiento. Porque en condiciones normales, un trabajador que tenga experiencia laboral en varios sitios, porque ya viene de un cargo anterior o viene de otra empresa anterior y todo, este recorrido lo va a hacer rápido, bastante rápido va a ser este recorrido. Una persona que no tiene mucha experiencia laboral, cuando uno trae los pasantes, por ejemplo, este ciclo es mucho más demorado y entonces la relación supervisora quita tiempo o toma tiempo, no decir quita tiempo, sino toma tiempo como tal. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. No es que el trabajador haya mejorado, y sobre todo si en la empresa se tiene la norma, no voy a decir política, sino el estilo, de que este puntaje que está aquí es determinante solamente o solamente no, o tiene un peso muy importante para hacer los aumentos. Entonces no es justo que un trabajador nuevo, un trabajador que está nuevo en la tarea, nuevo en el departamento, nuevo en la empresa, yo penalice porque sacó 3 y entonces no va para el baile en el aumento, por decirlo criollo, que una persona que está tiempo en el cargo que está por acá, porque este 3 es equivalente a esto. No sé si me estoy explicando bien ahí. Bueno, vamos a estar algunas partes conceptuales que dan peso a todo esto de la evaluación, ¿no? Como les decía, yo tengo la expectativa de que un trabajador tenga muy buenas calificaciones en su desempeño. Es como cuando vamos al examen médico. O sea, uno tiene la expectativa de que salga bien el examen. Triglicéridos, colesterol, la urea, todas estas cosas estén bien. Voy a hacer una comparación aquí, un poquito de esto, porque estoy utilizando muchos ejemplos médicos. Y siempre me gusta cuando voy a explicar esto, conversar en este aspecto. Fíjense, en los aspectos de calidad, voy a salirme un poquito del tema para hacer la analogía. En los aspectos de calidad hay 2 mecanismos de medición de la calidad. Uno es la marca Norben, el sello Norben. Posiblemente muchos lo conocen, que es un sellito verde que tienen los productos y se marca Norben. O por lo menos en la Venezuela de antes eso tenía su peso. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que hay una norma establecida por la industria. Por ejemplo, si estamos yo trabajaba hace muchos años en Divenca, y Divenca estaba construyendo una norma para identificar qué era un colchón ortopédico, semiortopédico o normal. Entonces, cuántos resortes debía tener, etcétera, todas las características como tal. Entonces, eso se discute entre las empresas del sector industrial de colchones y se aprueba una norma de referencia para que cuando diga que un colchón es ortopédico sea equivalente en la cantidad de resortes que lleva, por ejemplo, de una empresa a otra. Pero ¿cuál es el procedimiento? Una vez que el producto está hecho, después, ya en la práctica, ya esta norma
y una empresa X del sector quiere colocar la marca Norben a sus colchones para tener un impulso de venta, de mercadeo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Toman una muestra, llaman a Fondo Norma, y Fondo Norma toma una muestra y la compara contra la norma. Pero el colchón ya está hecho, ¿no? Ojo, la producción ya está hecha. Se toma una muestra de la producción y se compara con la norma y se califica si cumple o no cumple. Si cumple, le otorgan el sello Norben. Eso es lo que se llama el sello Norben. Ahora, el otro mecanismo de calidad es el de ISO 9000, que también lo deben conocer. ¿Cuál es la diferencia? Que el de ISO 9000 no lo hace al final del proceso, sino que el de la ISO lo hace en las etapas del proceso. Etapa por etapa, va haciendo ese control, ese seguimiento, de tal manera que cuando van a chequear el producto terminado, indiscutiblemente que el producto debe estar bueno, porque si no, fue descartado en las etapas en las cuales se presentaron problemas. Eso obviamente ahorra muchísimos costos. No es lo mismo retirar un producto en la actividad 1 o 2, que retirarlo en la etapa final. O sea, en términos de costo, lo que se pierde en costos es muy alto cuando yo lo hago al final. Inclusive si uno lo aplica, y eso es lo que yo particularmente hago mucho en mi caso de salud, es hacer ISO en mi salud. O sea, yo me cuido en qué como, cuáles son mis actividades diarias, de tal manera que no tengo que estar yendo donde el médico para seguir el procedimiento Norben. Yo tengo amigos que, mira, echan palo a dietecineta, fuman, comen grasa, comen adhesora, comen chatarra, no sé cuánto, pero van cada 3 meses, están donde el médico, 2 meses, donde el médico, o como un caso extremo, yo me meto una chicharronera y después me tomo una pastilla para el colesterol, ¿no? Eso es puro marca Norben. Entonces estamos en una condición de riesgo enorme, ¿no? A diferencia del que sigue un proceso de ISO como tal. Aquí aplica lo mismo como tal, ¿no? Entonces, yo espero que un trabajador siga el proceso ISO si yo como supervisor estoy atendiendo sus diferentes etapas a través de la evaluación. El otro es dejar entre tiempos y tiempos de la evaluación, las formales de la organización, donde yo voy a mirarles por el resultado final y no por los resultados parciales. Ahora, todo esto que estamos hablando requiere una condición, una ambientación para que esto se lleve a cabo, que es lo que yo llamo el factor de convergencia. Voy a explicarlo acá. Fíjense, aquí yo tengo la visión y misión de la empresa. Esa visión y misión de la empresa debe ser entendida por todos los trabajadores. Debe ser explicada al momento que yo hago la selección de una persona nueva en la empresa o en el cargo. Tiene que estar bien entendida la visión y la misión de la empresa. Porque hay otro ingrediente que es la visión y la misión personal. Es mi visión y misión personal, que debe ser coincidente o por lo menos complementaria con la visión y misión de la empresa. Y otro elemento es la visión y misión del equipo en el cual voy a trabajar yo, mi grupo de trabajo de mi departamento, de mi sección donde voy a trabajar. Estos 3 elementos que deben converger, la visión y misión de la empresa debe estar alineada con mi visión y misión personal, y estas 2 se conjugan en la visión y misión del equipo. Si, por ejemplo, yo en el momento de la selección entra una persona que estas 2 no coinciden, voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a suponer que una persona que entra a la empresa, su visión personal es poder participar en la toma de decisiones, y así lo manifiesta y así se lo plantean. En muchos casos la entrevista gira de esto: mira, nosotros somos una empresa que nos gusta darle participación a la gente, nos gusta tomar en cuenta al trabajador. Entonces, estas cuestiones acá, en una visión y misión teórica, dijéramos así, y contratamos a la persona y resulta que no es verdad que dan participación. Aquí el supervisor es el que toma las decisiones y usted hace las cosas. Obviamente, si esta persona que tiene como visión personal es desarrollarse, participar, va a tener un efecto en la visión y misión del equipo. Va a haber una disonancia, una inconsistencia en la visión y misión del equipo, porque esto no lo tengo cuadrado yo aquí. Resulta que yo quería esto y la empresa es otra. Y esto va a afectar la visión y la misión del equipo de la cual yo formo parte. Y esto es lo que es la motivación. Voy a contarles una anécdota para que me entiendan esto mejor. Yo tuve una vez un cliente de una empresa de proyectos industriales, proyectos eléctricos industriales. Una vez yo iba para Caracas y me llamó. Me dice: mira, Pedro, ¿tú conoces a alguien, un consultor que trabaje en las cuestiones de clima organizacional?
Y yo le digo, bueno, mira, yo particularmente hago algunas cosas, pero no es mi especialidad. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿cuál es el problema que tienes? Entonces me dice, mira, Pedro, lo que pasa es que tengo el problema de que contrato a los ingenieros jóvenes y se me están yendo al cabo de 6 meses, máximo un año, y se van después. Entonces estoy perdiendo mucho entrenamiento. Resulta que yo me acordé de una conversación que yo había tenido con él tiempo atrás, que me contó que una vez hizo un proyecto en una empresa automotriz de la instalación de unos aspectos eléctricos allí que involucraba equipos grandes, unos transformadores específicamente. Y en el contrato le había firmado, aceptado, que cualquier problema que se presentara en toda la instalación eléctrica del proyecto, de la planta, él corría con el lucro cesante. O sea, en otras palabras, si se afectaba la producción de los carros, él tenía responsabilidad. Él firmó esas cuestiones consciente pues, de cuál era las capacidades de su empresa. Bueno, resulta que fue el tiempo en que estaban las expropiaciones en pleno, habían expropiado a la electricidad de Caracas y la empresa que le suministraba de los transformadores, porque lo hacían los transformadores, cayó dentro de el grupo de empresas porque pertenecía a la electricidad de Caracas. Y resulta que la empresa había cerrado y eran unos transformadores que salieron malos. No le voy a hacer largo el cuento, pero él me dice, mira Pedro, el 80% de las canas que yo tengo ocurrieron en una semana. Estamos hablando de producción de camionetas, por eso me tocó proteger hasta mi patrimonio, haciendo transferencias, haciendo cuestiones porque, o sea, todo lo que implicaba, pues yo no podía cubrir esa cuestión. Afortunadamente él lo solucionó. Pero una de las cosas que entonces él acordó era que él no se iba a meter en proyectos que él no pudiera cubrir patrimonialmente de la empresa, que no las pudiera cubrir. Y eso lo llevó a trabajar solamente en proyectos de empresas pequeñas. Entonces yo me acordé de eso y le dije, mira, vale, tú tienes un problema de visión y misión de la empresa. Porque tú tienes una visión y una misión de la empresa definida, digamos, interpretándola para el caso. Somos una empresa que trabaja en proyectos de pequeña capacidad, proyectos en los cuales se pueda hacer plenamente responsable de los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú contratas ingenieros jóvenes, pero un ingeniero joven trae como visión y misión trabajar en proyectos retadores, de empresas grandes, interesantes, donde estén aprendiendo como tal. Pero aquí la empresa es empresas pequeñas, de proyectos, vamos a decir, relativamente sencillos, donde él pueda cubrir las garantías que le toca firmar. Esta discontinuidad que hay aquí entre la visión y misión personal que tienen los ingenieros con la visión y misión de la empresa afecta la visión y misión del equipo como tal, de su equipo de vendedores. Y esto lo que hacen es que sencillamente, al no sentirse a gusto aquí, como equipo trabajando en los proyectos, se van de la empresa. Entonces, fíjense, con este ejemplo he querido, ejemplo de la vida real, mostrar qué es el factor de convergencia. Esto tiene que estar claro, totalmente claro, alineado. Y yo se lo expliqué a él y me dijo, Pedro, tengo que revisar esto, definitivamente tengo que buscarle la vuelta porque si no, esto es una rotación enorme, nunca genero una capacidad de aprendizaje que me permita obviamente abordar proyectos interesantes. Esto lo tengo que resolver. Entonces, bueno, esto es lo que yo llamo el factor de convergencia. Y fíjense, para mí la motivación no es hacer cursos sobre motivación. A veces los gerentes, los dueños de las empresas, hay que mandar a la gente a un curso de motivación. Un curso de motivación es hablar de la motivación. La motivación es el resultado de esto que está acá, de esta concordancia que haya en esto, son los elementos que dan la motivación. Por supuesto hay otros muchos que vamos a explicar ahorita otras cosas. El ámbito del desempeño, entonces, en función de todo esto que estamos hablando, tiene estos tres elementos allí. Fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi descripción de cargo? Que yo lo pueda hacer, que esté en capacidad de hacerlo y que lo quiera hacer. Estos son los tres ámbitos del desempeño. Ahora fíjense, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que yo lo pueda hacer es un ámbito de las competencias. El ejemplo que yo les ponía de la maratón. Yo sé que la maratón es de 2 kilómetros, pero lo puedo hacer. Yo tengo el entrenamiento para soportar los 2 kilómetros de corriendo. Entonces, si yo tengo las competencias, lo puedo hacer. Si no tengo las competencias, no lo voy a poder hacer. Entonces, por aquí tenemos el ámbito de las competencias. Luego, ¿qué hacer? Poder hacerlo y que yo lo quiera hacer es un ámbito de la actitud. Querer hacerlo tiene que ver con esto que yo mencionaba aquí, con esto que están acá. Y otras cosas que les voy a mencionar más adelante.
Entonces, el ámbito de la actitud, fíjense que aquí es el supervisor, en este caso, del que hacer y poder hacerlo, tiene que dar dirección e información. Este es el ámbito de las competencias. Y el ámbito de la motivación es dirección y motivación, es la responsabilidad entonces del supervisor. Es trabajar en esto que está acá. Supervisor a todos los niveles. En algunos casos, cuando hay una deserción importante en la empresa, porque esto está en el caso de esta empresa, era el director, el dueño de la empresa que me estaba llamando, es cuando hay que revisar la visión y misión. Pero también puede ser un micromundo. Puede ser que la visión y misión de la empresa sea de la unidad. Y esta es la visión y misión del equipo. Entonces aquí estamos hablando de que yo llego a un departamento, tengo mi visión y misión personal, y resulta que la visión y misión del jefe del departamento va por otro camino, y entonces el equipo de trabajo funciona descoordinado. Entonces la motivación en ese micromundo del departamento se ve afectada como tal. Ok. Bueno, fíjense. Ya para cerrar el taller, fíjense la cuestión importante. La evaluación es un proceso de seguimiento, como se los he dicho, ¿no? Entonces opera de la siguiente manera. Aquí está recortado a 3 reuniones para hacerlo corto, pero esto puede ser sucesivo. En la primera reunión, la de la evaluación, se identifican entonces oportunidades de mejora y se definen fechas de seguimiento. Aquí tenemos cumplimiento, por aquí vamos por el sí, aquí me faltó poner el sí, pero aquí vamos en sí. Entonces, establecemos un seguimiento y ponemos una fecha. La segunda reunión, esta es la reunión básica de la evaluación. Se revisa el cumplimiento de compromiso, esto puede ser a diferentes fechas, como ya les he mencionado, y si es preciso, se define una nueva fecha de seguimiento. Si sigo por aquí, hay una tercera reunión y esto realmente va bien encaminado, entonces tengo que hacer un mantenimiento de la situación mejorada y motivación para continuar mejorando. Este es un ciclo virtuoso, dijéramos así. Virtuoso donde aquí va el camino de la mejora, de ir en la ruta del plan de carrera en positivo del trabajador. Si no hay cumplimiento, entonces en esta segunda reunión yo lo que tengo que hacer es evaluar las situaciones, qué es lo que ha pasado. Y aquí regreso otra vez a los elementos que hablamos de esa entrevista. Preguntarle al trabajador por qué no se cumplieron los acuerdos que hicimos aquí. Estos acuerdos que fijamos aquí, ¿por qué no se cumplieron? Para darle la oportunidad al trabajador de que se exprese. Y aquí puede venir un de parte y parte. Por ejemplo, es posible que yo como supervisor me haya olvidado de los compromisos que tuve aquí, de darle entrenamiento, de darle ayuda, hacerle más seguimiento, etcétera, ¿no? Y entonces él no mejoró porque sencillamente yo no aporté lo que tenía los compromisos. Como puede ser que yo sí haya cumplido con los compromisos del trabajador, no. Pero puedo chequear a ver qué fueron las cosas que pasaron. Ahora, si después de esto lo aclaramos y fijamos otra vez, revisamos los objetivos, revisamos, fíjense que regreso al punto anterior, reviso los objetivos y todo, pero acá hay una cuestión y es que ya yo establezco un condicionamiento para el seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si este incumplimiento aquí es por culpa del trabajador, que no cumplió sus compromisos, yo tengo que hacer aquí un anuncio de que, bueno, vamos a fijar una nueva fecha. Yo voy a reforzar un poco más en lo que me comprometí, si el caso lo amerita. Pero le voy a anunciar que en caso de que en esta siguiente reunión estas condiciones no mejoren, yo voy a preparar un documento de ese incumplimiento y lo voy a archivar en mi archivo personal de supervisor. O sea, yo como supervisor que debo llevar una carpeta de mis trabajadores donde están sus evaluaciones, yo voy a colocar allí una notificación, no quiero llamar amonestación, sino una notificación de ese incumplimiento y ratificar el compromiso en fecha tal, nos comprometimos y no sé qué más cuestión. Si esta situación persiste, en esta de aquí yo le aplico, mira, si esto no mejora, después hacer, siempre buscando que la situación sea motivadora por parte mía. Mi responsabilidad es motivarlos para seguir haciendo el esfuerzo. Pero de continuar la actitud del trabajador, entonces yo aquí, esa notificación va a pasar a talento humano o a recursos humanos, según sea el caso, para que pase al expediente oficial de la empresa su incumplimiento, el anterior y este. Yo voy a crear un expediente adicional. Fíjense lo siguiente, esto adelanto del último cuadro, que es un cuadro resumen de este. La experiencia que yo he tenido es que cuando hacemos este seguimiento con un trabajador basado en esta evaluación,
El 99% sigue este ciclo. Se sienten atendidos, se sienten motivados, si hemos hecho bien las cosas, logramos que esto funcione bien. Y ese 1%, 2%, ese porcentaje bajito, normalmente tiende a renunciar voluntariamente. Y llegan a decir, yo he tenido esas experiencias personales de decir, mire, usted ha hecho todo el esfuerzo, pero no me hallo en esta empresa, pues sencillamente no me siento cómodo, y son personas que empiezan a hacer búsqueda en otros sitios de trabajo. A veces un tomar conciencia, mira, vale, yo estoy tan rayado, por decirlo en criollo, que yo mejor me voy para otro lado y me llevo las experiencias de esto, pero es un retiro gratificante. Fíjense lo siguiente, voy a contarles una anécdota sobre este ciclo que está acá. La ATT, es una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, realizó una investigación porque ellos tenían una corporación muy grande, alrededor corporativamente de 300 movilizaciones de personal, entre gente que salía, gente que entraba, cambios de puestos de trabajo, etc. Y una de las cuestiones que ellos identificaron, o sea, los investigadores de la empresa identificaron, era que había muchos trabajadores que se retiraban de la empresa y se retiraban con lástima de irse de la empresa, en algunos por razones personales, porque algún familiar importante, el padre o la madre, tuvo que mudarse de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y reconocían que era la mejor empresa donde habían estado y que lamentaban tener que salir de la empresa. Y había otro grupo que se iba de la empresa diciendo que era la peor empresa donde habían estado. Entonces, a los investigadores les llamó la atención por qué ocurría esa diferencia. Y investigando puesto por puesto, se encontraron que aunque los trabajadores que se iban diciendo que habían trabajado en la mejor empresa y lamentaban tener que irse, también afirmaban que su supervisor había sido el mejor supervisor que ellos habían tenido en su vida laboral. Mientras que los que se iban en negativo decían que era el peor supervisor. El fenómeno que ocurre es que un trabajador, cuando tiene un buen o un mal supervisor, no dice que es el supervisor, sino se lo asigna a la empresa. Si el supervisor es un maltratador, por ejemplo, un acosador laboral, ellos dicen, esta empresa es una empresa acosadora de los trabajadores, no da participación, es una empresa autocrática. Nota que es el supervisor el que es autocrático. Pero el trabajador externamente lo que dice es que es en esta empresa y comienza a recomendar mal a la empresa por su experiencia personal a través del supervisor. Entonces, este ciclo, cuando se hace bien, estamos reforzando el sentido de pertenencia de los trabajadores a su empresa. Y esto es un factor inclusive de efecto marketing, ¿no? O sea, si nosotros estamos hablando de una empresa que en el mercado tiene un buen desempeño con sus clientes, tiene un buen desempeño con sus trabajadores, eso va alineado. Tú no puedes tener un buen desempeño con los clientes en el mercado, con sus productos, con la calidad y todo, con gente que esté mal dirigida por sus supervisores como tal. Entonces, este cuadro es muy importante. Bueno, finalmente tenemos un último cuadro. Este cuadro lo vamos a utilizar para las reuniones de seguimiento entre fechas de evaluación. O sea, no es la evaluación oficial, como lo vimos en el cuadro anterior, sino las que ocurren después. Está como muy dirigido a los llamados de atención, ¿no? O a los llamados de reconocimiento que también pudieran ocurrir, ¿no? Y está vinculado entonces con la experiencia que yo les mencionaba de la ATT, ¿no? O sea, básicamente, una de las cosas que identificaron en los buenos supervisores en la ATT era que los buenos supervisores tenían la capacidad de identificar cuando tenían una situación problemática de desempeño o de hábitos y comportamientos del trabajador, que son dos cosas distintas, ¿no? Como les dije anteriormente, es posible que un hábito afecte el desempeño y es cuando lo vinculamos, porque estamos dándole prioridad a la mejora del desempeño. Pero cuando hacemos llamado de atención, muchas veces esto viene o es necesario tratarlos por separado. Entonces, fíjense, en el caso del mejoramiento del desempeño del trabajador, el ciclo de las reuniones, que tiene una primera reunión, donde se identifica la situación a mejorar, una segunda reunión donde se plantea una insuficiencia en la solución acordada, y una tercera reunión
si la insuficiencia persiste, digamos así, que ese es el ciclo como tal. Empecemos entonces con la parte de mejoramiento. Entonces, hacemos la reunión. Recuerden que yo les decía que es importante en esto también tener a la mano la evaluación de desempeño, la última evaluación de desempeño, entonces, sobre todo para ver los cambios que han ocurrido entre esa evaluación y el punto de cuenta que estamos haciendo, como les digo, ¿no? Pudiera darse caso que sea también para un reforzamiento o una situación mejorada, pero por encima de un nivel bueno, ¿no? Que estamos aprovechando o potenciando el talento de un trabajador. Entonces, bueno, señalamos entonces en el caso que hayan deficiencias en el desempeño, entonces se plantea una vez que en la primera reunión identificamos, la segunda reunión ya hemos planteado cuál es la insuficiencia y hemos hecho acuerdos. Entonces en la segunda reunión es la utilización de una acción de seguimiento efectivo. O sea, en otras palabras, vamos a revisar el acuerdo, cómo se llevó a cabo y si realmente se presentó una corrección, una mejora del trabajador en ese sentido. Si esto se dio, entonces pasaríamos este ciclo, ¿no? Hacemos un refuerzo, felicitamos al trabajador, le anunciamos que continuamos dándole apoyo, le anunciamos también que estamos abiertos para cualquier ayuda y que nos parece muy importante que sigamos en ese ciclo, le recordamos lo positivo en su plan de carrera, etc. Ese sería el ciclo cuando al hacer la segunda llamada esto se ha convertido en un círculo virtuoso. Igual con la parte de los hábitos, lo llamamos en la primera reunión, le hacemos un señalamiento en esa reunión de la importancia que tiene, hacer la corrección de ese hábito. Recuerden lo que les dije, los problemas de hábito son mucho más largos de corregir, por lo tanto los seguimientos tienen que ser mucho más cercanos, hay que estar más pendientes de él porque no es fácil cambiar hábitos, como les decía, que vienen de ambientes familiares, de medios ambientes en los cuales se ha criado el trabajador o de empresas anteriores donde ha estado. Entonces lo mismo, establecemos acuerdos y en esa segunda reunión revisamos si los acuerdos se cumplieron o no se cumplieron. En caso que se cumplieron, entonces lo mismo, hacemos un mantenimiento de la situación mejorada, lo felicitamos, le hacemos un reconocimiento especial tomando en cuenta que mejorar un hábito es mucho más difícil que mejorar un desempeño. Cuando tenemos una deficiencia de calidad o errores que pudieran ocurrir en el trabajo, es mucho más fácil explicar el error, dar recursos. Lo más seguro es que el trabajador, si está trabajando con nosotros, es porque tiene las competencias, ¿no?, para hacerlo, entonces lo corrige. Eso es mucho más fácil. Pero cuando hablamos de hábitos, el que es reiteradamente impuntual, el que se levanta reiteradamente de su sitio de trabajo y se aleja para otras oficinas, que pierde mucho tiempo, todo eso es mucho más difícil de corregir. Entonces, cuando la persona lo corrige y hacemos en esa segunda reunión la revisión de que se ha corregido, hay que felicitarlo porque realmente ha sido un esfuerzo importante. Ahora, en caso de que no, que en esta segunda reunión nos demos cuenta que no ha habido mejora por parte del trabajador, seguimos el mismo ciclo, preguntamos qué ha pasado, volvemos a manifestarle nuestra ayuda, pero si anunciamos, recuerden lo que les dije en la parte del cuadro anterior de la evaluación, que de continuar la situación, entonces yo lo pasaría a un expediente personal como supervisor. Y en caso de que en una tercera reunión o subsiguientes reuniones sigamos con los incumplimientos, entonces ya pasaremos a crear un expediente oficial, digamos así, en el área de recursos humanos, de talento humano de la empresa. Entonces, bueno, este es el ciclo para hacer seguimiento una vez que hemos establecido en la evaluación formal, hemos establecido el plan de seguimiento. O cuando tenemos situaciones puntuales que no estaban previstas en la evaluación anterior y que comienzan a aparecer incumplimientos o malos hábitos del trabajador, entonces utilizamos este ciclo como tal. Bueno, con esto terminamos entonces lo que es este taller. Como dijimos al principio, este taller lo hemos querido hacer audiovisual para efectos de que se pueda replicar, ¿no? El taller yo lo voy a tener montado en YouTube y a través de los canales correspondientes daremos entonces la clave de acceso para que lo puedan ver en YouTube, lo pueden ver en su casa. Una recomendación que les doy es que antes de hacer estas reuniones de evaluación, tanto la evaluación oficial como estas evaluaciones puntuales que se den entre los tiempos de evaluación oficial para completar las evaluaciones de seguimiento,
las documentemos, ¿no? Y además de documentarlas, que veamos este video. O sea, que además de reunir información previa para esa reunión, veamos este video de nuevo para refrescar ideas, ¿no? Porque muchas veces estas cuestiones, recuerden que estamos en el día a día, la situación, como sabemos, está compleja en nuestro día a día, y entonces puede hacer que nosotros estas cosas se nos olviden. Entonces, la idea es que lo tengan y lo puedan revisar. Ojalá se pudieran reunir en grupo los supervisores y discutir nuevamente, hacer reuniones periódicas o cuando se anuncia oficialmente que se va a hacer la evaluación, hacer una reunión para refrescar esto, ¿no? Y bueno, que sobra decir que entonces estamos en Talento Humano Corporativo a la orden para cualquier aclaración, cualquier ayuda puntual para estas reuniones. Bueno, a todos muchísimas gracias.